Bien, vamos a empezar ahora a trabajar algunos ejercicios referentes a el cociente o la división de polinomios. Y empezamos con el método clásico, en donde nos piden encontrar el cociente de la siguiente división que es exacta. 28x a la cuarta menos 5x al cubo más 22x al cuadrado menos 7x más 10 sería el dividendo. Recordemos que vamos a copiar todo este polinomio de tal manera que sus exponentes estén ordenados y completos, ¿no? Además, el orden tiene que ir en forma decreciente. Ahí está, tenemos entonces todo el dividendo y ahora vamos a copiar el divisor, que nos dice 4x cuadrado, también lo copiamos de manera ordenada, que ya se encuentra en este caso, menos 3x más 2. Bien, a continuación entonces tomamos el primer elemento, aquí, del dividendo y lo dividimos con el primer elemento del divisor. Observamos entonces 28x a la cuarta entre 4x al cuadrado, lo cual nos quedaría 7x al cuadrado. Esta expresión, 7x al cuadrado, se multiplica por cada uno de estos elementos y se coloca en la parte inferior del dividendo, pero con signo cambiado. Recordemos entonces esa regla. Así que empezamos aquí, 7 por 4, 28, x al cuadrado por x al cuadrado nos queda x a la cuarta. Entonces aquí colocamos menos 28, x elevado a la cuarta. Bien, pasamos al siguiente término, 7x al cuadrado ahora por menos 3x, lo cual nos daría menos 21, x al cubo, que con signo cambiado aquí se colocaría como más 21, x al cubo. Y finalmente tendríamos acá 7x al cuadrado por más 2 nos da más 14x al cuadrado, que con signo cambiado sería menos 14x al cuadrado. Muy bien, ya tenemos entonces toda la expresión. Vamos a alinear aquí nada más los elementos y ahora sí procedemos a desarrollar las sumas o restas columna a columna, conforme nos ha ido saliendo el ejercicio. Entonces, en esta primera columna vemos que estos elementos se van a cancelar. Se eliminan entonces, ahí está, el 28x a la cuarta con el menos 28x a la cuarta. Mientras que en la segunda columna hacemos la resta menos 5 más 21, lo cual nos daría más 16x al cubo. Fíjense que el exponente se mantiene igual, como x al cubo. Muy bien, pasamos a la siguiente columna, 22x al cuadrado menos 14x al cuadrado nos daría más 8x al cuadrado. Y luego debemos bajar el siguiente término, o sea, el menos 7x. Ya está, una vez que tenemos los tres nuevos elementos, hacemos la división tomando el primero de ellos, dividiéndolo con el primero de los elementos del divisor. Entonces sería 16x al cubo entre 4x cuadrado nos queda 4x. Colocamos entonces por aquí más 4x. Y volvemos a hacer el procedimiento de hace un momento. Es decir, multiplicar 4x por cada uno de los elementos que están aquí arriba. Empezamos 4x por 4x al cuadrado nos daría 16x al cubo. Pero con signo cambiado, recordemos, aquí se coloca entonces menos 16x al cubo. Luego tendríamos más 4x por menos 3x, cuyo producto sale menos 12x al cuadrado, pero con signo cambiado tendríamos que poner más 12x al cuadrado. Luego de esto, continuamos con el más 4x que multiplica al más 2. Nos va a quedar 8x, pero con signo cambiado, aquí colocaremos menos 8x.
Y nuevamente tendremos que hacer la operación columna a columna. Muy bien, en la primera, el más 16x cubo se cancela con el menos 16x al cubo. Luego en la segunda, más 8x al cuadrado y más 12x al cuadrado resultan más 20x al cuadrado. A continuación, menos 7x y menos 8x nos darán menos 15x. Y finalmente el más 10, que es el último término, aquí el término independiente del dividendo, simplemente baja para completar los tres términos que se van a dividir ahora con el dividendo, con el divisor. Así que empecemos, primero tomando el más 20x al cuadrado y lo dividimos entre el 4x al cuadrado, lo cual nos daría más 5. El cual va a multiplicarse nuevamente con cada uno de los números que van aquí arriba y se colocarán aquí, pero con signo cambiado. Empezamos entonces con el más 5 que multiplica el 4x al cuadrado, lo cual nos da 20x al cuadrado. Pero con signo cambiado, aquí abajo pondríamos menos 20x al cuadrado. Luego de ello tenemos el más 5 que multiplica el menos 3x, lo cual nos da menos 15x, pero con signo cambiado sería más 15x. Y finalmente tenemos el más 5 que multiplica al más 2, lo cual nos queda más 10, pero con signo cambiado será menos 10 el número que debe ir abajo. Muy bien, y para ir terminando ya podemos hacer las sumas o restas columna a columna. Y nos damos cuenta que efectivamente aquí se va a cancelar cada uno de los elementos que tenemos en todas las columnas. Ya se canceló el 20x al cuadrado, ahora estamos eliminando el 15x al cuadrado y finalmente el más 10 con el menos 10 también se eliminan. Por lo tanto nos quedaría un residuo que equivale a 0. Entonces, si nos están preguntando en este caso por el cociente, podríamos indicar por acá que ese cociente es igual a 7x al cuadrado más 4x más 5. Y esa es la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, pasamos ahora a explicar un casito en donde nos están pidiendo cociente y residuo, o resto, también se le llama, pero utilizando la regla de Ruffini. Muy bien, en primer lugar entonces vamos a copiar en una primera instancia todos los coeficientes, solamente los coeficientes del dividendo. Entonces empezaremos con el 6, que va aquí. A continuación el menos 3. Recuerden que para eso debemos ver que el dividendo tenga la expresión completa en cuanto a los exponentes. Y los vamos a copiar aquí de manera que también esté ordenada de manera decreciente. Ahí está el primer exponente x a la quinta, luego x a la cuarta, luego x al cubo, luego x al cuadrado, luego x y el último, como verán, ya no tiene x porque es el término independiente. Entonces seguimos. Si es que faltara alguno, se sabe que debe completarse con ceros. Muy bien. Seguimos entonces, el siguiente sería el más 7. Luego el siguiente sería el más 1, o simplemente 1. Luego el menos 10 y finalmente el más 3. Ya está, aquí también podemos colocarle más 6. Listo, esos son todos los coeficientes de nuestro polinomio dividendo. Ahora, con respecto al divisor, recordemos que para la regla de Ruffini debemos igualar este divisor a 0. 2x más 1 lo vamos a igualar a 0, por aquí aparte. Y vamos a encontrar cuánto vale x. ¿No? Podemos ver aquí que 2x nos quedaría igual a menos 1. Por lo tanto, x valdría 1 sobre 2. ¿No? X es igual a menos 1 entre 2. O menos 1 medio. Muy bien, ese menos 1 medio es la expresión que debe colocarse aquí adelante.
menos 1/2, porque representa al factor que vamos a utilizar para hacer las multiplicaciones columna a columna. Muy bien, así que empezamos en la parte inferior. Ahora tendremos que desarrollar el ejercicio primero bajando este número directamente a la parte del resultado. Entonces este más 6 baja directamente aquí, más 6, así es el método de Ruffini, y luego el más 6 se multiplica, recuerden es una multiplicación, vamos a ponerlo por aquí, se multiplica, recordemos, por el numerito que está aquí a la izquierda, por este factor que hemos colocado y que ha salido, recuerden, del despeje que hicimos, igualando a 0 el divisor. Muy bien, entonces vamos multiplicando por acá, más 6 por menos 1/2 nos daría menos 6/2, o sea, menos 3. Y ese valor se debe escribir a continuación, en la siguiente columna, menos 3. Luego hacemos la suma de estos dos y el resultado se coloca aquí abajo, en la columna respectiva. Por lo tanto, colocaremos aquí menos 6 como resultado de esa suma. Y luego volvemos a repetir el mismo proceso anterior, es decir, multiplicamos el menos 6 por el menos 1/2, que es el factor de la izquierda. Por ley de signos, menos por menos sale más, o sea, nos quedaría más 6/2, o sea, más 3, el cual se va a escribir debajo del siguiente número. Aquí escribimos entonces el más 3. Luego sumamos estos dos y el resultado va abajo en la misma columna. Ahí está, más 10 tendríamos entonces por acá. Se vuelve a repetir la operación multiplicando el más 10 por el menos 1/2, lo cual nos daría menos 10/2, o sea, menos 5, que va a escribirse a continuación aquí en la siguiente columna. Muy bien, menos 5 se suma con el 1 o se resta en este caso, y el resultado se coloca en la parte inferior, lo cual entonces sería aquí menos 4. Luego menos 4 multiplica al menos 1/2 y se aplica la ley de signos que ya conocemos, menos por menos más, quedaría entonces más 4/2, que significa más 2, y que es el término que se escribe aquí abajo, en la siguiente columna. Volvemos aquí a restar, menos 10 más 2 nos daría, en este caso, menos 8, y finalmente el menos 8 multiplica nuevamente a este factor, lo cual nos daría más 8/2, o sea, más 4, que se escribe en la última columna. Sumamos estos dos y eso nos daría más 7. Por lo tanto, ya tendremos aquí entonces todos los coeficientes que vamos a utilizar en el resultado. Recordemos que este último elemento va aparte, porque se considera el residuo de la operación. ¿Ok? Entonces, ya podemos definir finalmente el cociente y el residuo o resto. Para el cociente copiamos todos los demás números que nos están dando. Tenemos el 6, menos 6, más 10, menos 4 y menos 8. Muy bien. Vamos colocando el 6 entonces, luego el menos 6, luego el más 10, el menos 4 y el menos 8. Muy bien. Ya está. Ahora lo que agregamos es, a continuación de cada número, de cada uno de los coeficientes, las respectivas X. Todos ellos acompañarán a una X, a excepción del último, que se supone o se entiende que es el término independiente. Luego, como la expresión de acá va en orden decreciente con respecto a los exponentes, así como aquí el ejercicio original, entonces también tendremos que apreciar lo mismo. De tal manera que empezaremos con 6x elevado a la cuarta,
El que sigue tendría que ser elevado al cubo. El que va a continuación es elevado al cuadrado. Luego simplemente x y el último ya no tiene x. También para colocar esos numeritos podemos contar cuántos coeficientes han resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, ¿no? Los mismos 5 que aparecen acá. Y si hay 5 términos o 5 coeficientes, el primero de ellos lleva x elevado a la cuarta. Siempre un grado menos que la cantidad de números que hay aquí. Muy bien, esa es una forma también rápida de saber con qué número empezamos el cociente. Y ahora ya podemos colocar el resto o residuo, que en este caso vendría a ser el más 7 o simplemente 7. Y con eso ya estaríamos dando por concluido nuestra pregunta acerca de la regla de Ruffini. Muy bien, vamos a ver a continuación el método de Horner, en donde nos piden, como se puede notar aquí, hallar también el cociente y el residuo, pero aplicando el método que estoy dándoles a conocer, ¿no? A continuación. Recordemos que para esto debemos colocar los números de los coeficientes, pero con el polinomio ya ordenado. Y aparentemente no lo está, porque si vemos aquí arriba hay un desorden en esta parte. Primero está el x al cuadrado y luego el x al cubo. Pero ordenándolo mentalmente ya podríamos colocar aquí esos coeficientes. Entonces empezamos con el 4, que pertenece al x a la cuarta, más 4. Podemos colocar. Luego seguiría el 5, que pertenece al siguiente término, yendo de manera decreciente, como les había comentado. Luego seguiría el menos 6, que es el término de la expresión cuadrática. Muy bien. Luego tendríamos el más 11, siguiente término de la expresión lineal, x a la 1, sería entonces ahí su coeficiente más 11, y finalmente el más 16. Bien, tenemos entonces todos los elementos que pertenecen a nuestro dividendo. Ahora, con respecto al divisor, en el método de Horner, lo que hacemos es colocar cada uno de estos elementos, pero en la parte delantera de cada componente o de cada fila. Empezando con el coeficiente de la expresión cuadrática. Aquí, el 1 de este x al cuadrado se coloca adelante de todos como el primer elemento a considerar. Luego, los demás coeficientes se colocan a continuación, pero con signo cambiado. Eso significa entonces que en lugar de colocar menos 2, aquí colocaremos con signo cambiado más 2. Y en lugar de colocar el más 3, colocaremos aquí abajo, también con signo cambiado, menos 3. Bien, de esa manera entonces vamos colocando los diferentes elementos. Ok, vamos a empezar entonces colocando por aquí el menos 3 y ahora sí, de acuerdo a la regla, conforme estamos desarrollando el ejercicio, recordemos que la primera operación es de división. Vamos a colocar por acá el símbolo de la división para recordar exactamente que ese es el primer paso. Ok, es una división que haremos aquí de el 4, que es el primer número del dividendo, entre el valor que aparece aquí adelante, entre 1. Obviamente si solamente es 1, entonces quedará 4. 4 entre 1 es 4. Y ese valor lo vamos a colocar en la parte inferior. Más 4 podríamos poner también ahí. Luego, este más 4 tiene que multiplicarse por cada uno de los dos elementos que hemos ido colocando por aquí.
¿Ok? Esta parte es muy parecida al método de Ruffini, como ya ustedes han visto en el ejercicio anterior. Entonces aquí vamos a hacer una multiplicación. Más 4 por más 2 nos daría más 8, que se coloca pero en la siguiente columna. Entonces vamos por aquí colocando el más 8. Y después, más 4 por menos 3 nos daría menos 12, que se coloca en la siguiente columna. Menos 12. Muy bien. El paso que sigue es hacia arriba, haciendo la suma de estos dos elementos, más 8 más 5, lo cual nos daría más 13. Y lo podemos colocar en la parte superior, solamente como una referencia. Aquí está. Ese más 13 divide nuevamente al 1, que estaba colocado aquí adelante, como si fuese un pivot. Vamos a ponerle esa expresión con color negro para que veamos que siempre lo vamos a trabajar con ese número. Y más 13 entre 1, obviamente nos queda más 13. Ya está. Para que luego tomemos otra vez el más 13 y multipliquemos por cada uno de los dos elementos que hemos colocado a la izquierda. Entonces sería 13 por más 2 primero, y se coloca ya en esta siguiente columna, en la siguiente columna después del 13, por eso aquí, lo cual sería más 26. Y a continuación, más 13 por menos 3 nos daría menos 39, que va en la siguiente columna también. Listo. A continuación podemos hacer nuevamente la suma hacia arriba. Más 26 menos 12, hasta ahí iría más 14, más el 6 de arriba, ¿sí? Nos daría, perdón, aquí era menos 6, vamos haciendo una pequeña corrección, más 14 menos 6 nos da más 8, que lo vamos a poner en la parte superior, aquí más 8. Y hacemos ahora la división, más 8 entre 1 nos quedaría más 8, cuyo resultado va aquí, en la fila de los resultados. Este más 8 multiplicará otra vez a cada uno de ellos, empezando primero por el más 2. Más 8 por más 2 nos queda más 16, y ese resultado se colocará aquí, en la siguiente columna, más 16. Y luego más 8 por menos 3 nos dará menos 24, que va en esta última columna. Ya está. Muy bien. Entonces, hay que indicar también lo siguiente. Cuando hemos venido operando nuestro ejercicio, ¿ok? Hemos trabajado con un divisor que es de grado 2, que tiene exponente 2. El exponente mayor de todos es el 2 en el divisor. Por lo tanto, ese numerito 2 nos da la referencia que los dos últimos resultados que van aquí abajo formarán parte del residuo. Y ese residuo ya no va a colocar los valores sumando y dividiendo con el 1, sino que se suman directamente hacia abajo. O sea, 11 menos 39 más 16. Directamente hacia abajo, eso nos queda menos 12. Así que ponemos ese valor directamente por aquí. Y en la otra columna, más 16 menos 24, nos queda menos 8, que también irá, obviamente, sumándose o restándose en este caso, directamente hacia abajo. ¿Okay? Ya no pasan por la división con el elemento que aparezca aquí adelante. Listo. Entonces ya tenemos una primera parte que vendría a ser el cociente y una segunda parte que vendría a ser el residuo. Vamos colocando entonces por acá. El cociente en este caso es igual a,
recordemos el 4, el 13 y el 8, esto es como en el caso anterior, se colocan en la parte final. Delante de los dos primeros colocaremos X, ya que el último es término independiente, no lleva X. Y va en orden decreciente, ¿no? Si se trata de 3 términos, entonces el primero empezará en X al cuadrado. Siempre un grado menos que la cantidad de términos. Luego va el que es X simplemente y al final el elemento que no tiene X, o sea, el término independiente. Por otro lado, también nos piden el residuo, el cual sería igual a lo que nos está quedando aquí, que son 2 elementos. Entonces tendríamos el menos 12 y también el menos 8. Entonces en este caso, al menos 12 le colocamos X y en este caso no tendría exponente. O tendría exponente 1 en todo caso, porque sería una expresión lineal la que sigue el término independiente y no hay más aquí. Así que hemos llegado finalmente a encontrar el cociente para este ejercicio y también el residuo de este ejercicio. Muy bien, vamos a ver un último caso en donde nos hablan acerca de utilizar el teorema del resto para hallar el residuo de la expresión que está indicada a continuación. Bien, el teorema del resto se aplica justamente para hallar los residuos de divisiones de polinomios. Y consiste en primero igualar a 0 el divisor. Algo así como lo que hicimos hace un momento cuando utilizamos o usamos la regla de Ruffini. Entonces, obviamente x aquí, pasando el 1 al otro lado, nos quedaría x igual a menos 1. Ya está. Ese es el primer paso del teorema del resto. Y una vez que encontramos ese valor para x, vamos a reemplazar ese número en cada una de las x del dividendo. Y con eso ya habremos encontrado finalmente el residuo. Entonces es bastante sencillo este método. Repito, primero tenemos que igualar a 0 al divisor para despejar x, como si fuese una simple ecuación. Luego de ello, ese valor se reemplaza en nuestro dividendo. O sea, aquí tendremos 1 elevado a la 8 menos 4 menos 1 elevado a la 8, ahora sí porque el signo negativo hay que considerarlo de todas maneras. Luego sería menos 4 por menos 1 elevado a la 7. Luego tenemos más 2 por menos 1 también elevado al cubo. Y finalmente menos 3. Ya está. Continuando con el ejercicio, aquí nos quedaría menos 1 a la 8, que saldría más 1. Luego menos 4 por menos 1 a la 7, que daría menos 1. Luego más 2 que multiplica el menos 1 al cubo, que también daría menos 1. Y finalmente menos 3. Siguiendo con el desarrollo, acá tendremos más 1. En la siguiente, por ley de signos, nos queda más 4. En la que sigue, también por ley de signos, saldría menos 2. Y finalmente menos 3. Es decir, x nos sale 1 más 4, 5, menos 2, 3, 3 menos 3, 0. Es decir, en este caso, el residuo ha salido 0. Por lo tanto, eso significa que al hacer esta división y obtener residuo 0, se trataría pues de una división exacta, ¿no? Esa es una referencia que también nos puede servir para algún otro ejercicio similar. Muy bien, entonces ese sería todo el teorema del resto y con esto estaríamos terminando
la última pregunta de este tema.